Bienvenidos a tu club Gaming and Tech. Si esa es tu primera vez aquí en el club, bienvenido. Yo soy el Sensei y probablemente estás aquí buscando una referencia para ver si existe alguna diferencia en un monitor de 28 pulgadas a 4K versus un monitor a 1440 de 32 pulgadas. Entonces yo soy usuario de dos monitores con este tipo de variantes. Vamos a enfocarnos solamente en términos de resolución. Porque en términos de calidad de imagen, vamos a decir, contraste, este tipo de cosas, además de que el aspecto de la calidad de imagen o las imágenes, si te gustan los colores muy brillosos, muy coloridos, ese tipo de cosas, es un tema de gustos. No te voy a decir cuál es mi gusto para no condicionarte. Sin embargo, quiero que veas en términos de resolución si existe alguna diferencia. Voy a colocar esta cámara, la voy a poner a distancia monitor. Distancia monitor viene siendo la distancia en la que yo utilizo o juego o trabajo y hago mis actividades. Todo esto lo hago para que tú seas el juez y tomes tu decisión. Y quiero que debajo en los comentarios me digas que si se nota la diferencia. Es uno de los puntos que quiero que me digas. Si se nota la diferencia, si, qué te gusta más, cuál te gusta más. Y vamos a ver, este sería la discusión. Vamos a hacerlo aquí, traerlo al club y que tú seas el juez. Así que vamos allá. Bien, señores, y estamos aquí. Vamos a hacerlo lo más, vamos a decir, transparente posible. Vamos a apagar las luces. Vamos a entrar a las settings de esos series y vamos a ver que aquí está una resolución 4K, señores. Cabe destacar que en este splitter, al colocar estos dos dispositivos que son 4K, no me permite activar lo que es el HDR. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a poner algunos juegos y vamos a ver algunas diferencias. Vamos a ver algunas diferencias o vamos a tomar ahí algunas referencias para determinar, pero ya por lo menos a nivel de lo que es el lobby o el dashboard, podemos ver algunas cosas y ahí podemos quizás comparar. Yo en algún momento vamos a ver las diferencias y usted la va a ir colocando en los comentarios. ¿Cuáles son las diferencias que usted está viendo en uno y en otro? La diferencia que nota en uno y en otro. Vamos a ver. Entonces vamos a entrar al lobby. Yo voy a tomar algunas muestras para que ustedes colocársela en pantalla y vamos a ver algo bien interesante. Aquí estoy colocando lo que es Dead by Daylight. Es un juego que en términos gráficos no es un juego que está, vamos a decir, no es uno de los que extremadamente gráficos no tiene, pero vamos a ver aquí algunos detalles que serían interesantes acotar. Bien, como les decía, básicamente aquí podemos ver, esta será la distancia que yo veo al monitor. Este monitor, si ustedes se fijan aquí, vamos a ver, este es el Samsung Odyssey G7 1440. Tiene una serie de features. El HDR no se ha activado, señores, y el contraste y una serie de, vamos a decir, términos de colores no están activos, lo que quizás en algún momento, en términos, por eso quiero enfocarme solamente en el factor resolución, porque lo demás no es posible. Pero quiero que nos fijemos, por ejemplo, aquí en las caras de los personajes. Vamos a fijarnos en las caras de los personajes. Vamos a ver ahí, por ejemplo, este personaje, el hack. Vamos a ver aquí, estamos viendo lo que es este personaje que sería, ahora se me olvidó, Lomello, de Twins. Y vamos, miren, fíjense bien en el personaje, ¿verdad? Pero vamos a dar ahora la vuelta. Vamos al 4K 1440. Yo voy a tratar de ponerle ambas imágenes. Si se fijan la cantidad de detalles. Fíjense, por ejemplo, aquí The Hack. Miren la frente de The Hack. La frente. Términos de detalles. 4K. Fíjense. Vamos a cambiar. Aquí se pierden detalles por términos de resolución. Se pierden los detalles. Miren aquí cómo se ve la cantidad de detalles. El contraste. Algo importante que quiero destacar es que este de 28 fue cuando ingresó a la parte del
Además del tema del Quantum Dot, que también resalta mucho los colores, hace que se resalte muchísimo más. Pero fíjate aquí abajo en esta parte de los arbustos. Mira los arbustos cómo se ven, hasta donde se ven, pero fíjate de este lado. Se ven completamente. Hasta abajo. Se ven más detalles. O sea, son calidades diferentes en términos de colores, que eso es un tema, el tema del contraste, pero fíjate aquí la cantidad de detalles que tiene. Y este es un monitor de 28 pulgadas y este es un monitor a 1440. Quiero que me dejes debajo en los comentarios si puedes percibir alguna diferencia entre uno y otro. Yo voy a poner un juego más reciente que es este, Evil Dead. Vamos a ver qué es lo que con Evil Dead y vamos a ver si podemos percibir algunas diferencias. Bien, estoy aquí en el lobby. En el lobby podemos quizás tener alguna idea de lo que, ¿verdad? Recordándoles que bueno que pongan el video en 4K para que por lo menos puedan tener alguna idea y tener, vamos a decir, una referencia sobre lo que es uno y otro. Vamos a ver aquí del otro lado, es el 4K. Vamos a tratar de darle un zoom in. Y veme diciendo cuáles son las diferencias que tú ves de uno y otro y si se notan. Cabe destacar, señores, que este Samsung Odyssey G7 es un monitor que ya le lleva varios años. Hay una serie de tecnologías implementadas aquí en términos de calidad de imagen y pese a ser 1440, no veo todavía, o sea, la combinación en lo que se refiere a la calidad de imagen. Recuerden que va desde lo que es el contraste, que es el primer factor, el contraste. Ustedes saben que los OLEDs son lo que son, señores, simplemente por el contraste infinito que tienen. Esa es la gran bondad de los OLED, contraste infinito, porque se pueden apagar cada uno de sus píxeles y alcanzar ese contraste que básicamente nosotros hace que la calidad de la imagen sea sumamente vital. Entonces vamos a ver algo bien interesante aquí. Vamos a ver un poquito el piso del 440. El piso, ese blood. Y vamos a verlo aquí en el 4K. Aquí yo lo que veo mucho contraste y los colores también más popping, o sea, como que sobresalen más. Yo este monitor 4K, para que tengamos una idea, lo utilizo más para juegos cinemáticos. Lo uso en la PC realmente. Lo que pasa es que con el G7 yo puedo ver más detalles. Puedo ver más detalles cuando yo juego competitivo, yo puedo ver un enemigo ahí. Pero en el otro 4K no lo puedo ver, porque el negro es brutal. Entonces, el color gamma, o sea, la cantidad de colores que puedo ver, me se ve más oscuro aquí, pero tiene más resolución. Entonces también va a depender mucho del preset que uno utilice. Pero tanto en uno como en otro, esos son los presets que yo utilizo para jugar. Se pudiera aclarar más el 4K, pero como quiera, se ve feo. Se ve muy feo. Entonces no hago nada con tener colores así tan guachados, como se diría, como lavados, que tener mejor calidad de colores, imagen. Bien, entonces vamos a ver si puedo tener una muestra aquí del personaje de Ash. Vamos a ver si podemos tomarle la cara a Ash aquí en la luz para ver si se ve, qué tanto se ve la diferencia. Y tú me dices aquí en los comentarios qué te gusta más. Vamos a ver a Ash. Bien. Vamos a verlo aquí, 440. Este juego es sumamente reciente. Texturas están bien trabajadas.
y yo voy a tratar de ponerle un side by side de ambos para ver qué tal. 4K. Estoy dando un zoom ahí para que tengan una referencia de cómo se ve. Pero aquí, dándole un zoom. Entonces, yo tengo mis opiniones y vuelvo y te digo, Samsung Odyssey G7 aquí, este Samsung Odyssey G7 lo utilizo más para jugar juegos competitivos porque tiene 240 Hz, el response time es excelente, también yo puedo jugar algunos que otros juegos cinemáticos porque tiene la bondad del HDR y aquí no podemos apreciar el HDR porque ya por el splitter, pero el splitter sí yo puedo ver la parte en términos de resolución. Como le decía, la calidad de imagen, el contraste es sumamente excelente porque este monitor tiene HDR y se ve muchísimo mejor. Voy a ver si lo puedo traerle alguna toma en HDR, pero aquí tú vas a tener más contraste, más definición y este normalmente lo utilizo para creación de contenido, la PC y por ejemplo jugar algunos juegos cinemáticos. Aquí estoy jugando God of War y este no tiene HDR, pero sí tiene el Quantum Dot. Y el Quantum Dot 2017, señores, hacía que resaltaran bastante los colores y se veía muy mortal, recordándoles que ambos monitores son alta gama. Y nada, señores, manténganse por aquí en el club. Esperen, Dios mediante, vamos a ver si podemos hacer la diligencia para conseguir el Neo G8, monitor definitivo, señores. Un salto, lo que sería la nueva generación de monitores. Y nada, señores, hasta aquí este video.